grabación? No. Vamos a descartar, ¿eh? Ya la tienen. Ha salido un poquito larga la anterior, de 59 minutos, pero ahora la vamos a medir un poquito más, ¿eh? La verdad es que la clase es intensa y por eso al final requiere dedicarle un tiempo, ¿eh? Para comentar los detalles con cierta concreción. Bueno, como decía, vamos a compartir, que ya la teníamos antes compartida. Esta es la presentación, ¿eh? Entonces vamos a empezar con ella. Cualquier pregunta, como siempre, abren el micrófono y me dicen, ¿vale? No dispongo de la posibilidad de ver sus manos. La idea es que tengan la pantalla lo máximo posible, lo más grande posible, y por eso he prescindido de tener ahí un cuadrito de diálogo con ustedes. Así que cualquier cosa, abren el micrófono y me preguntan sin problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos sin más a comenzar. Una vez más, como siempre, les diré que hay bibliografía para ampliar conocimientos sobre el tema, pero no es una cuestión de futuro esto que les planteamos aquí, no es cuestión de ampliar ahora la clase con más información. Esta información, bibliografía adicional, se debe a la American Society for Metals. En su Metals Handbook, en el volumen 14, aparece conformado conformado por Forja, y en el apéndice 14A, el volumen 14A, es donde aparece además concretamente esta forja a granel, una forja que habitualmente se debe a grandes procesos productivos con grandes tamaños de serie, donde aparece ahí, por ejemplo, el tema de la forja libre. Bueno, lo primero que hay que decir de todo esto es que estos procesos, la aplicación de los procesos de conformado por deformación plástica, desde el punto de vista que hoy lo vamos a ver, que es desde el punto de vista tecnológico y operativo, pues dentro del conjunto de procesos que podemos realizar para fabricar un producto, una pieza, pues se inscribe dentro de esos procesos sin eliminación de material. Luego comentaremos un pequeño detalle de que efectivamente hay algo que habitualmente sobra, se suele reciclar ese material, pero no es lo mismo, la misma cantidad, ni mucho menos que la que habitualmente se desaprovecha en el caso de los procesos de mecanizado. Así que esta aplicación se inscribe dentro de estos procesos sin eliminación de material y permite de una forma general la mejora de las características mecánicas estructurales de nuestras piezas respecto a los procesos de fusión y colada que no daban esas buenas características mecánicas. Por otro lado, no se van a alcanzar los niveles de tolerancia, la precisión que tenemos en los procesos de mecanizado. Con estos procesos de conformado por deformación plástica, las tolerancias son un poco más amplias que en los procesos de mecanizado, pero tampoco tenemos los costes tan elevados que habitualmente se producen en los procesos de mecanizado. O sea que una cosa o por la otra, no tienen la precisión de los procesos de mecanizado, pero los costes son inferiores a los procesos de mecanizado, aunque suelen ser superiores a los procesos de fusión y colada. Bueno, pues continuando con esta introducción, vamos hoy a ver exclusivamente algunos de estos procesos típicos de conformado por deformación plástica, que son los que aparecen ahí subrayados. Esta misma slide la tuvieron al comienzo de estas 4 clases de conformado por deformación plástica, y en ella comentamos un poco en líneas generales todos los procesos. No vamos a entrar en detalle sobre otros procesos como el corrugado, como el trefilado, obtención de hilos a partir de un hilo más grueso. Pues todos esos procesos los dejamos a un lado y vamos a ver exclusivamente lo que son los procesos de laminación. Un gran porcentaje de piezas, sobre todo de acero, se parten de piezas laminadas, también de piezas de joyería, pues también habitualmente se puede partir de este tipo de piezas laminadas. Bueno, pues ese es uno de los 4 temas que vamos a ver. El siguiente va a ser el de la forja. Otro va a ser la extrusión, obtención de perfiles con una determinada sección, una sección única. Y por último vamos a ver unos procesos que son típicamente de la industria aeronáutica, que son el conformado superplástico unido con la soldadura por difusión. Ya digo, dejamos ahí el estirado, el conformado de chapa, el repulsado recalcado, el corrugado, trefilado. Incluso hay gente que distingue aquí la estampación, la separa de la forja. Bueno, nosotros
realmente no contemplamos esa diferencia. Dentro de los procesos de forja hay unos que se hacen con estampas y por tanto es el proceso de estampación que en algunos libros aparece por separado. Básicamente es un proceso de forja. Antes de entrar en detalle en cada uno de esos 4 procesos que hemos comentado, lo que vamos a hacer es ver unas consideraciones de tipo térmico y microestructurales que son importantes, relevantes de cara a estos procesos que vamos a ir contando. En la mayoría de los materiales metálicos, en la mayoría, una inmensa mayoría, no en todos, es posible conseguir estados plásticos de forma que puedan conformarse estos materiales mediante la acción de fuerzas o de presiones exteriores de un valor razonable. El margen de temperaturas dentro del cual se va a conseguir estos estados plásticos, este comportamiento plástico de los materiales, se sitúa entre lo que llamamos la temperatura de recristalización y la temperatura de fusión. En estos procesos nunca fundimos, aunque hablemos de fluir, de la fluencia del material, está en estado sólido. Lo que pasa es que alcanzamos unas tensiones de fluencia, unos valores de presión y de fuerza que nos llevan efectivamente a esa tensión de fluencia que hacen que la deformación sea importante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a contar qué es esto de la temperatura de recristalización. Bueno, pues hay 3 formas de contemplar esta temperatura de recristalización. Desde el punto de vista metalúrgico, es la menor temperatura a la que un material en un estado de deformación, los materiales ya vienen deformados en muchos casos, pues va a modificar su microestructura granular, es decir, va a tener un cambio en el tamaño de grano. Esta misma temperatura de recristalización pues, se puede también considerar como el límite entre el trabajo de deformación en caliente y el trabajo de deformación en frío. Es esa frontera que existe entre ambos. Aquí una consideración, un pequeño detalle. Cuando estamos deformando el plomo a temperatura ambiente, unos 25 grados centígrados, se está trabajando en caliente. Y esto se debe a que su temperatura de recristalización está en el entorno de los 15 grados centígrados, 13 grados centígrados. Esta temperatura no es fija, no es única, va a depender del estado de formación en el que se encuentre el material cuando lo vayamos a trabajar. En cambio, si uno va a calentar el aluminio a unos 100 grados centígrados, aunque se esté deformando con esa temperatura de 100 grados, estamos haciendo un trabajo en frío. Y eso se debe a que no hemos alcanzado la temperatura de recristalización del aluminio, que es bastante más elevada de los 100 grados centígrados. O sea que cuidado a la hora de plantearse este límite entre el trabajo en frío y en caliente. Una tercera forma de ver esta temperatura de recristalización es que cuanto mayor sea el trabajo de formación plástica que realizamos en nuestro material, antes se va a alcanzar esa temperatura de recristalización y menor será el tamaño de grano obtenido. Esto con un matiz, y es que si permanecemos por encima de la temperatura de recristalización un tiempo elevado, iremos viendo cómo el tamaño de grano va aumentando, crece el tamaño de grano. Es decir, que estropeamos lo que en principio sería una mejora en las características mecánicas. El afino de grano produce una mejoría en las características mecánicas, pero si permanecemos mucho tiempo por encima de la temperatura de recristalización, lo que nos ocurre es que ese tamaño comienza a aumentar otra vez, con lo cual perdemos esa mejoría que hemos alcanzado a través del afino de grano. La mejora de las características estamos diciendo que básicamente se debe al efecto ese de afino de grano que provoca la deformación. En el caso del titanio no es así, no hay afino de grano, no es la causa. Así que, además de esas mejoras de características, se deben, por ejemplo, a la orientación de la fibra. Hablamos en términos de orientar la fibra. En el fondo estamos hablando de que se orientan los granos, es la configuración que adoptan los granos como consecuencia de ese esfuerzo a compresión a que sometemos el material, ¿vale? No hay tal fibra, es el grano que se aplasta. Está también la disminución de sopladuras, las sopladuras habituales, esos poros que aparecen como consecuencia de procesos de obtención previos, como puede ser a través de fusión y colada, etcétera, pues aquí disminuyen esas sopladuras, se absorbe el gas que aparece por ahí entre los granos. También hay un efecto de disminución de los efectos de segregaciones. En los bordes de grano aparecen muchas veces estas segregaciones y estos efectos se soslayan. Puede incluso haber rotura de las estructuras dendríticas, que en algunos casos puede ser perjudicial. Esas estructuras dendríticas muchas veces causadas también por esa segregación dendrítica.
Bueno, pues esto es un poco las causas, además del afino de grano, que es la que habitualmente provoca la deformación, ese afino de grano que mejora las características mecánicas. Para ahondar un poquito más en esto, vemos esta configuración de granos, donde vamos a intentar ahondar un poquito en lo que acabamos de decir. Vemos ahí la microestructura inicial, donde aparece, lo vemos también en esta otra slide más pequeñita, ¿verdad? Vemos ahí, en este caso, nuestro poro entre los tres granos estos que están alrededor, ¿verdad? Pues ese poro, esa sopladura, bueno, pues vamos a ver a dónde nos lleva este proceso que estamos diciendo de compresión y temperatura por encima de la recristalización. También tenemos ahí una segregación en los bordes de grano, pues tenemos esa segregación también provocada por los procesos anteriores, donde hay dislocaciones, etcétera. Nuestro material tiene esta microestructura inicial de grano grueso. Como consecuencia del proceso ahora de compresión plástica, pues resulta que nuestros granos, lo que hemos dicho antes, parece que tomaran esa forma casi de fibra, ¿verdad? Están aplastados, consecuencia de este proceso de compresión, y en consecuencia de esa compresión, pues resulta que la sopladura, el poro, pues se ha absorbido de ese gas que contenía y ha desaparecido de esa sopladura. En contra, la segregación dendrítica, esta segregación que nos suele aparecer en el caso de los aceros dendrítica, pues en este caso lo que ocurre es que se deforma de manera que la sección transversal ahora va a ser más pequeña, así que la consecuencia es que aunque en principio nosotros pensáramos que aquí hay cierta isotropía en propiedades en todas direcciones, ¿verdad? Como tal y como marcan estas flechitas, ¿verdad? En esa situación inicial, consecuencia de la compresión, ahora nos aparece una anisotropía, de forma que mejoran las características en la dirección esta perpendicular al aplastamiento y empeoran en la dirección vertical, que es en la que hemos provocado ese esfuerzo de compresión. Esto se debe básicamente pues eso, a dislocaciones que aparecen aquí, todo lo que les han contado en las asignaturas de metalotecnia y aleaciones al respecto de por qué se produce este cambio en la estructura, en la microestructura del material. Bueno, pues esta es la situación tras la compresión plástica. A continuación, esta es la situación que acabamos de describir, pues a continuación lo que hacemos ahora es calentar además. Entonces, al dar esa temperatura de recristalización, lo que nos ocurre es que nos aparece esta nueva configuración de granos, ha disminuido en consecuencia de esas dislocaciones, etcétera, que aparecen ahí dentro de la estructura granular, pues nos aparece unos granos más finos, se ha afinado el grano. ¿Vale? En general, hemos dicho que se afina el grano. Y en estas condiciones ya ha desaparecido nuestro poro, seguimos teniendo ahí esos restos de la segregación dendrítica. Bueno, pues ahora hay una cuestión que es el tiempo, lo hemos dicho antes, pues consecuencia de que ahora podemos estar pasando un tiempo por encima de esa temperatura de recristalización, cuanto más tiempo, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que los granos predominantes empiezan a hacer que aparezca un tamaño más grande de grano, empiezan a crecer. Esos granos predominantes hacen que se vayan absorbiendo a otros y empieza a aparecer una estructura de mayor tamaño. El grano ahora en este caso ha crecido. Bueno, esto nos puede llegar incluso a volver al tamaño de grano grueso que teníamos al principio. No obstante, algo ha ocurrido en el camino, ¿verdad? Gracias a este proceso de compresión y a la temperatura de recristalización, ha desaparecido los poros que teníamos por ahí y la segregación pues se ha integrado, se ha aplanado, ahora forma parte de esos bordes de grano y en ese sentido no se ha modificado, aunque los granos permanezcan en su tamaño, ahora sí se ha modificado estas segregaciones y han desaparecido los poros, ¿de acuerdo? Así que cuidado con ese tiempo que permanecemos por encima de la temperatura de recristalización porque trae consecuencias en cuanto al crecimiento del grano. Ya pasamos a estas cuatro técnicas, estos cuatro procesos distintos de conformado que hemos mencionado, que son la laminación en primer lugar, veremos la forja, la extrusión y el conformado superplástico junto con la soldadura por difusión. ¿Qué es la laminación? Es un proceso de conformado por deformación plástica en el que vamos a conseguir la geometría deseada en nuestra pieza mediante la acción de dos cilindros, dos rodillos que giran en sentidos opuestos, en el caso más sencillo que vamos a estudiar, haciendo pasar el material entre esos dos rodillos, ¿vale? Esta es la situación que tenemos aquí. Esto se puede utilizar, como hemos dicho, no solo para el caso de acero, que se suele laminar de esta forma. En más del 90% de los materiales se produce la laminación del
del acero, tras haberlo obtenido en alto horno, luego se lamina y a partir de ese producto laminado, más del 90%, es cuando luego se trabaja para hacer otro tipo de productos, ¿vale? Bueno, decir que en concreto en la industria mundial, en 2020, pues se ha consumido en torno a 1.750 millones de toneladas. Bueno, pues ya digo, más del 90% de ese material luego se ha laminado. Bueno, este es el caso del laminado más sencillo posible, con los rodillos con generatriz recta, paralelas entre sí, girando en sentidos opuestos y haciendo que el material fluya entre ellos, pasando de un espesor H sub 0 del material a un espesor H final, ¿vale? H sub F. Bueno, la relación H sub 0 dividido H sub F se llama alargamiento del material. Y en este caso, con dos rodillos de igual radio, pues es la configuración más sencilla, pero ya digo que habrá configuraciones bastante más complejas para conseguir perfiles distintos, en lugar de esta sección rectangular, otro tipo de sección. Además, estamos pensando en una sección transversal rectangular. Bueno, esto es muy difícil de conseguir, a no ser que hagamos algo también en los rodillos. Ahora comentaremos un poco este tema de las deformaciones. ¿Objetivos que perseguimos con la laminación? Pues pretendemos, en primer lugar, en la fase de desbaste, que se hace habitualmente en caliente, disminuir la sección y alargar la pieza, tal y como acabamos de ver. Además, mejorar las características mecánicas, es un proceso de afino de grano, que hemos dicho en general, y también conformar la sección final, darle una preforma a esa sección. En segundo lugar, en segunda fase, es la de acabado. Típicamente se hace en frío y se trata de dejar la sección final dentro de las tolerancias que nos piden para la pieza. La primera fase se suele hacer con rodillos de mayor diámetro, esta fase de desbaste. La segunda fase se suele hacer con unos rodillos de un diámetro inferior, un diámetro más pequeño, para el caso de la fase de acabado, ¿vale? Esto es lo habitual en estos procesos de laminación. Decíamos, además, desde el punto de vista del trabajo de deformación, el trabajo de formación W sería igual al producto de K sub C, es el esfuerzo a compresión pura del material, por el volumen de la pieza. Recuerden que es un sólido, aunque el material tenga momentos de fluencia, ¿vale? Pues es un volumen el que tiene la pieza, el volumen inicial que coincide con el final, y por el logaritmo neperiano, esto sale de una integración, el logaritmo neperiano de H sub 0 entre H sub F, el espesor inicial dividido el espesor final. Esto es lo que hemos dicho que se llama alargamiento, ¿vale? Bueno, pues claro, para conseguir ese nuevo valor de espesor H sub F, pues hay veces que hay que hacer se hacen varias operaciones, no se puede hacer de una sola vez. Bueno, el motivo lo vemos a continuación a través de esta formulita empírica, ¿vale? Básicamente, cuando uno busca expresiones, pues consigue expresiones en las que aparece el radio de los rodillos, si es que se mantiene, si es que es único, aparece coeficiente de rozamiento, aparecen otras variables, ¿vale? Bueno, pues esta es una expresión empírica que me dice que esa diferencia de espesores del inicial al final es igual al radio de esos rodillos, si son iguales, multiplicado por el coeficiente de rozamiento entre el material y los rodillos, elevado al cuadrado, ¿vale? Ese radio de los cilindros, como hemos dicho, será mayor en el caso de operaciones de desbaste y será menor en el caso de operaciones de acabado. Bueno, como esta diferencia a veces es muy notable, muy considerable, pues esto no se va a poder hacer de una sola vez, sino que hay que dar varias pasadas. Estamos hablando de coeficiente de rozamiento, muchas veces menor que la unidad, pues menor que la unidad multiplicado por el radio elevado al cuadrado, mucho más pequeño todavía, multiplicado por el radio, no nos da para dar este margen de esa diferencia de espesores de la pieza. Así que hay que hacerlo en varias pasadas. Bueno, aquí tenemos un poco la explicación de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de deformaciones. Lo tienen ustedes en Moodle, en la presentación, esto aparece en grande. Bueno, pues fíjense, si hacemos aquí el eje de simetría de lo que sería la pieza, bueno, pues desde el punto de vista de las deformaciones, cuando el material va a pasar a través del rodillo, el rodillo recuerde que está girando a velocidad periférica omega por R constante, su velocidad periférica, bueno, pues al irse acercando el material al rodillo, ahí se produce un recalcado, un engrosamiento. ¿Por qué? Se va ralentizando la entrada del material a través de algo que es más pequeño, del cuello de botella. Esto se lo han explicado ustedes en resistencia de materiales. Bueno, pues a medida que nos vamos acercando más, pues esa ralentización es mayor, mayor. Llega un momento en que llegamos mayor, pero recuerden que la velocidad periférica es la que va arrastrando, es la rueda la que arrastra, con lo cual llega un momento que llegamos aquí a la línea neutra, definida por esta línea de puntos de trazos verde. En ese momento la velocidad periférica coincide con la velocidad de deformación, con la velocidad con la que está pasando el material por debajo, ¿vale? En ese momento. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el material
está fluyendo a más velocidad, y entonces de ahí que aparezca este perfil de velocidades en forma de gancho. Lo ven ahí, ligeramente mayor por arriba, y luego ya va perdiendo la velocidad en la medida que nos vamos acercando al eje de simetría. ¿Vale? Cuando el material pasa por el espesor mínimo, a partir de ahí ensancha un poco, hay una reacción elástica y entonces ensancha, de forma que no obtenemos el espesor con el valor mínimo, sino que el espesor último del material es un poquito más grande. El H sub F es un poquito superior a este H mínimo que se consigue ahí en la garganta. ¿Vale? Bueno, esto es un poco el mecanismo en el plano de cómo se está comportando esa deformación en un plano transversal a nuestra operación con el rodillo, con el cilindro, arrastrando el material. Además, hemos dicho hace un momento, cuidado, porque por el propio proceso que tenemos, estamos suponiendo que esto es un sólido perfectamente rígido, plástico y tal, y en la práctica, en una operación sencilla como es esta, que decíamos de pasar el espesor H sub 0 a H sub F, pues en la realidad, en la zona central es donde tenemos un comportamiento de formación plana. Pero en los extremos, que habitualmente es por donde sujetamos los rodillos, en los extremos, o incluso cuando estamos hablando de una prensa, etcétera, en estos procesos habituales, pues por esa zona donde estamos sujetando están más fríos debido a los elementos, el utillaje que estamos empleando. Con lo cual, en los extremos es crítico porque ahí tenemos un comportamiento de tensión plana, no de deformación plana. Bueno, pues esto hay que intentar soslayarlo para que efectivamente nos salga una sección recta, lo más recta posible. Estamos poniendo los rodillos con su sección recta en paralelo al eje de rotación. En la práctica lo que hay que hacer es poner unos rodillos que tengan en cuenta esas pequeñas variaciones que se van a producir en los extremos y conseguir que nos salga efectivamente una sección recta. Así que hasta en este caso que estamos suponiendo algo muy sencillo de pasar de H sub 0 a H sub F, pues ya vemos la dificultad real que existe en estos casos. Precisamente para conseguir que todo el material se comporte con ese comportamiento perfectamente plástico y que, en el fondo, lo que se suele suponer es que, desde el punto de vista de la deformación en el sentido transversal, no hay tal deformación en sentido transversal y toda la deformación se produce en la dirección de este aplastamiento, es decir, en la dirección longitudinal. Así que pasamos de un espesor a otro más pequeño a costa de alargar la pieza. Ese es el efecto, teóricamente, de esta compresión que estamos dándole al material. ¿Vale? Bueno, aunque no es objeto de estudio por parte de ustedes el hacer laminadores o trenes de laminación, sí es importante que lo sepan como usuarios. Entonces, hay laminadores en forma de dúos, donde pueden ser, tal y como lo tenemos aquí, un dúo de rodillos, incluso reversible, que el material vuelva a penetrar entre ellos. Pueden ser en forma de tríos, con objeto de estabilizar un poco el punto de vista de la fuerza lateral, dúos de nuevo, incluso colocando unos cilindros laterales para conseguir un perfil que no necesariamente es ese de sección rectangular que teníamos anteriormente, sino perfiles con formas más complejas. Este, por ejemplo, en forma de I o doble T, como le quieran llamar ustedes, pues tenemos ahí unos cilindros laterales para conseguir esa forma. Y en esta tercera línea, los trenes H, I y J, pues son ya unos trenes donde hemos contemplado otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, la que hemos dicho antes de intentar que la fuerza lateral pues no haga que se nos desmonte, esto de que se deformen de una forma no deseada los propios rodillos, ¿vale? Así que vamos colocando por la parte exterior, como vemos, vamos colocando los rodillos de gran diámetro, estos que decimos que habitualmente se emplearían en operaciones de baste, y los más pequeños se colocan en la parte interior. Por ahí es por donde se va a trabajar. El material lo meteremos por ahí, por los rodillos de pequeño diámetro. Esto para que tenemos aquí ya es mejorando lo anterior para intentar que esa fuerza lateral no nos estropee, no nos desestabilice los rodillos. Y además, cuando uno coloca los rodillos en contacto con el material de radio pequeño, esto favorece el mantenimiento. A la hora de sustituirlos son más económicos los rodillos de pequeño diámetro. ¿Vale? Bueno, esta es la situación de trenes de laminación deseable, ¿verdad? Donde los grandes diámetros están por fuera, los de dentro van consiguiendo que se equilibren las fuerzas laterales, y vemos incluso aquí en negrita, donde se ve en negrito, hay otros dos rodillos más chiquitillos en los cuales estaríamos dando la deformación al material. Bueno, esto nos conduce a unas cajas que se llaman cajas Senzimir, SEND como envío, ZI, CI
y luego MIR, Sencimir, cajas Sencimir. Bueno, eso lo tienen ustedes en Internet, en la literatura, y son las cajas estas ya de grandes tamaños para grandes laminados, donde están perfectamente, se han tenido en cuenta esas fuerzas laterales y todo permanece bastante equilibrado y la duración de los rodillos es la máxima posible. Más cuestiones. No siempre vamos a intentar conseguir una sección recta, una chapa, como hemos visto en el caso inicial, sino que a veces lo que buscamos son secciones un poco distintas, como son esta sección en C o U, como quieran verla ustedes, o esta sección en doble T o en I latina, como quieran verla ustedes también, a partir de tochos de bloomings que tienen una sección más o menos rectangular, ¿verdad? En este caso, y a partir de ahí lo que se hace a veces es dar un degüello, un útil que parece cortador, pues lo que hacemos es darle un degüello en los laterales y entonces luego vamos llevando por laminación con los rodillos ya con la forma adecuada, le vamos dando la forma hasta llevarlo a la configuración final, con esos rodillos. Este caso que tenemos en el centro, partiendo una sección ligeramente más cuadrada que en los anteriores, en lugar de rectangular cuadrada, pues la misma idea vamos deformándolo con estos nuevos rodillos que tienen una configuración bastante más compleja que los que hemos visto inicialmente, pues llegamos a este tipo de secciones en T. Este es el caso típico de las vías de ferrocarril, ¿vale? Así que para hacer pues eso, kilómetros y kilómetros de vía férrea, pues esta es la forma de hacerlo, mediante laminados que tienen esta configuración. Pasamos ya al proceso de forja, el proceso de conformado sin eliminación de material, una vez más, realizado habitualmente en calor, en caliente, pues significa que estamos con temperatura por encima de la de recristalización, y se trata de conseguir geometrías en el material mediante la aplicación de fuerzas de compresión, ya sea mediante un impacto directo, un golpe, o mediante una presión continua. En el caso de los impactos vamos a utilizar martillos pilón, martinetes, prensas excéntricas. En el caso de la presión continua lo que vamos a utilizar para conseguir esa aplicación de fuerza de compresión es una prensa hidráulica. Las prensas hidráulicas son muy voluminosas habitualmente y cuanto más tamaño tienen, más costosas. Así que esto tiene una limitación que viene dada por ese tamaño de las propias prensas, ¿vale? Lo de eliminación de material que acabamos de decir, una vez más hay que ponerlo ahí en solfa, ¿verdad? Entre comillas, porque a veces hay que eliminar algo, las rebabas que surgen, que no son propiamente pieza, y eso hace que se puedan, eso sí, reciclar, pero que estemos eliminando parte de material. Desde luego no es la cantidad de material que se elimina habitualmente en los procesos de mecanizado. Bueno, motivos de aplicar forja. Bueno, pues para evitar pérdidas de material, como acabamos de mencionar. Básicamente es una de las cuestiones fundamentales. Además, hay veces que queremos reducir los tiempos de mecanizado. Aunque yo tenga la pieza forjada, luego hay veces que determinadas superficies le vamos a dejar una crez para mecanizarla posteriormente y darle el nivel de acabado superficial que requiere esa superficie. Bueno, esas creces es mucho menos volumen de material que el que tendríamos que hacer si queremos hacer toda la pieza por mecanizado. Así que simplemente se reducen esos tiempos de mecanizado, ya que la crez es de un volumen mucho más pequeño, el espesor es mucho más pequeño y en consecuencia ese tiempo de mecanizado va a ser inferior. Además queremos mejorar las características mecánicas y metalúrgicas del material trabajado. Esta es una pregunta típica de examen. Si queremos mejorar las características mecánicas y metalúrgicas de una pieza, ¿qué haremos? Proceso de mecanizado, proceso de forja, proceso de fundición y moldeo. Está claro, es un proceso de forja, la forma de conseguir esa mejora de características mecánicas estructurales de nuestra pieza. Hay veces, además, que este proceso es el único que podemos aplicar, un proceso de forja, porque no es posible realizar una fusión directa, un proceso de fundición y moldeo. Bueno, piezas típicas que se consiguen por forja, por las que estamos viendo por aquí. Aquí hay todo tipo de materiales, latón, bronce, cobre, vemos tornillería, vemos otro tipo de piezas, de herrajes, como estos que tenemos por aquí, tenemos bielas. Bueno, pues típica pieza que nos sirve aquí de recordatorio, un cigüeñal, un cigüeñal. Hay otros herrajes más por aquí, distintos materiales. También una típica pieza pues es los álabes.
ya sabemos que se pueden hacer mediante fundición y moldeo, pues otra forma de conseguir a la vez es mediante los procesos de forja. Más cuestiones, la clasificación de los procesos de forja. Bueno, vamos a hacer tres divisiones de estos procesos por la fuente energética que se emplea. Podemos ver la forja manual o la forja mecánica o asistida. También mediante la forma de aplicar la fuerza. Ya hemos hablado de que a veces aplicando un impacto, un golpe, o varios golpes, por supuesto, o por presión continua. En estos casos la velocidad de formación va a ser inferior. También mediante, esto es más interesante para nosotros, por la geometría del utillaje, esta forma de dividir los procesos por la geometría del utillaje. Y tenemos la forja libre o artesanal y la forja con estampa. Lo que antes comentábamos que en algunos libros aparece como si fuera un proceso distinto, el de estampación, es la forja con estampa. Dentro de esas clasificaciones, la primera de ellas hemos dicho que es por la fuente energética. Bueno, pues esa fuente energética podemos decir que manual. Tenemos aquí unas fotografías, el herrero típico con esas piezas para herraduras de caballerías, piezas típicas para ganadería o bien para agricultura en el pasado. Claro, todo el esfuerzo es tracción animal. En este caso, es el pobre herrero ahí golpeando la pieza. Así que siempre se ha buscado una forma de evitar eso, ¿verdad? Que el hombre tenga que estar ahí golpeando con el mazo, además en caliente, claro, para que esto sea más fácilmente deformable, por aquello de superar la temperatura de recristalización. Pero siempre se ha buscado una forma de hacerlo asistida, más fácil para el propio operario. Bueno, pues aquí tenemos una de esas formas, ¿vale? Con la tenaza en tenalla sujeta la pieza que está incandescente, está en caliente, y entonces por aquí arriba vendrá una masa que golpeará la pieza, el martillo pilón, esa excéntrica, ese martinete, y irá deformando. Ahora está la habilidad que tenga el propio operario en conseguir la forma definitiva. A base de ir golpeando poco a poco, va llevando la superficie, va girando la pieza, etcétera. Entonces va consiguiendo las formas que queremos. Bueno, aquí tenemos el operario ya con esa prensa excéntrica o ese martillo pilón, donde efectivamente ha colocado ahí con la antenalla la pieza en la zona y con el pie acciona para que baje el martillo y golpee la pieza y la vaya deformando, ¿vale? Así que con todos los mecanismos de seguridad, fíjense que en este caso tiene la mano izquierda libre. Esto habitualmente en muchos casos obliga a que tenga las manos ocupadas para que en último momento no meta la mano por ahí, en los casos de prensa. En este caso, sin duda, al tener la pieza incandescente no es lo habitual, pero en otro tipo de accionamientos en frío con prensas es fundamental que tenga las manos ocupadas para que nunca tenga la tentación de meter la mano y pierda ahí unos dedos o cualquier otro accidente. Bueno, pues esta era la primera clasificación. La segunda es por la forma de aplicar la fuerza, la energía con que estamos haciendo esto. Ya hemos dicho por impacto, por presión continua. Este es el caso del martillo pilón, en el caso de impactos por golpes. Ahí tenemos a la segunda persona que está sujetando con esa antenalla la pieza. Este le va guiando un poco, siempre a distancia, porque la pieza está incandescente, el calor ahí es importante, y entonces bajará el martillo pilón. Cuando este hombre tiene ahí el pie puesto, el otro está sujetando la pieza, incluso puede haber un tercero para sujetar por allí y por ahí, de forma que la configuración que le esté dando a la pieza sea la adecuada. Este es el martillo pilón, mediante golpes. La prensa hidráulica, fíjense el tamaño. La prensa hidráulica, el señor ahí mirando, casi el diámetro de la pieza, tal y como está, viene a ser la altura del señor. Partiendo igual de un tocho con forma cuadrada, pues está dándole golpes a la pieza, va configurándola, otra vez con la habilidad que caracteriza a estos trabajadores, pues le va dando la forma adecuada en base en este caso, a velocidades más lentas, a presión continua sobre la superficie de la pieza. Bueno, y por último hemos dicho por la geometría de utillaje, la forja libre o artesanal y la forja con estampa. Bueno, pues en este caso, la forja libre, fíjense, aquí hay dos y un tercer señor que está aquí guiando esta tenaza, esta antenalla, para ir colocando la pieza, ir girándola para poder trabajar, y lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Con el martillo pilón, con esa prensa, pues le va golpeando, forja libre. Claro, esto se utiliza para pequeñas series en piezas grandes, esto es lo habitual. Es artesanal. No salen dos piezas iguales porque, aunque lo intenten más o menos y son trabajadores expertos, pero no consiguen que salgan dos rigurosamente iguales, a base de golpear y golpear hasta darle la configuración definitiva. Ni son los mismos golpes, ni en la misma zona. Así que las piezas serán distintas.
Así que hay una alternativa que es la forja con estampa. Para hacer múltiples, miles de piezas, todas iguales, con mucha repetibilidad, lo que hay que hacer es utilizar estampas. Como esta que tienen aquí, donde habrá que tener en cuenta las rebadas que se van a producir. Uno pone ahí una varilla y encima hay una estampa inferior que tiene la forma del molde, otra estampa superior también con la forma del negativo superior de la pieza, y lo que hacemos es golpear una estampa contra la otra. Se cierra, el material fluye por esos agujeros, esos intersticios que hemos dejado ahí dentro del molde, y el material sobrante sale por ahí, las rebadas sobrantes. Bueno, es el caso típico, por ejemplo, de hacer bielas, lo tienen ahí. Tenemos ahí también esos agujeros laterales por los cuales saldría nuestra rebaba, el material sobrante. Una vez fluye, a base de esos golpes que hemos dicho, rellena totalmente el material, esa varilla que inicialmente hemos puesto ahí en medio, y con la estampa superior, golpeando sobre la estampa inferior, o las dos simultáneamente, pues queda configurada nuestra pieza. Bueno, importante aquí el ciclo térmico en el proceso de forja. Hay que distinguir tres operaciones aquí. Una que es el calentamiento a esa temperatura por encima de la recristalización, la forja propiamente dicha o deformación del material, y luego la etapa de enfriamiento. Durante las etapas de calentamiento del material, debido a los gradientes de temperatura en zonas adyacentes distintos, habitualmente se producen en la superficie de la pieza se producen grietas de tipo longitudinal, a lo largo, en la dirección de la propia deformación. En el caso del enfriamiento, como el material está caliente dentro, el núcleo, y está frío por fuera, la temperatura ambiente, lo que ocurre es que se producen grietas transversales al material, en este caso, en sentido radial. ¿Por qué? Pues básicamente por ese proceso de enfriamiento. Tenemos gradientes de temperatura importantes, y esa diferencia de gradientes entre materiales próximos, entre las zonas de material próximas con gradientes distintos, hace que aparezcan esas posibles grietas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el caso de un chapón para ver cómo es la evolución del calentamiento de la pieza con el tiempo. Una chapa de longitud 2L, importante, un chapón, una chapa de gran tamaño, y entonces vemos cómo varía la temperatura con el espesor, el núcleo hacia la periferia, cuando estamos metiendo la pieza en un horno a 1000 grados centígrados. Entonces, al inicio, al meter la pieza, inmediatamente a los 5 minutos, tendremos del orden de casi 800 grados en la parte exterior de la placa, pero en el núcleo, en la parte central, estará todavía casi a esos 25 grados. Al cabo de media hora, nos encontramos que el núcleo ya estará casi 600 grados, y a unos 850, 880 grados estará la parte periférica. Al cabo de una hora vemos que ya se ha igualado bastante, ya se ha homogeneizado mucho el calentamiento y está prácticamente a 1000 grados en el exterior, en la periferia, pero en el núcleo todavía está a unos 830 grados. Al cabo de 2 horas y media es que tendremos ya temperada totalmente la pieza a 1000 grados, la misma temperatura para toda la globalidad de la pieza. Bueno, esto es importante, este proceso de calentamiento, para que no se produzcan las grietas, como he dicho. Si hay un gradiente importante de temperaturas, van a tender a aparecer las grietas. Así que, importante. Además, está la influencia del tipo de forja. Cuando uno está hablando de un golpe, un impacto de forma instantánea contra la superficie, no es lo mismo que cuando hacemos una presión continua. La velocidad de deformación y el tiempo de contacto entre las estampas, ese tiempo de contacto va a hacer que se enfríe más o menos rápido. En consecuencia, el proceso de deformación va a ser distinto. Así que la forma en que se aplica la fuerza, la deformación se va a producir básicamente en la superficie. Cuando uno golpea con el martinete, con el martillo pilón, solamente se produce deformación en la parte donde se produce ese impacto, no en el resto. Y además, el enfriamiento, como es una pequeña zona de la superficie, pues va a estar exclusivamente en esa zona. Fíjense, por contra, cuando uno utiliza la prensa, la forma en que se golpea básicamente por la zona central, no vamos a tener mayores problemas, pero en la zona exterior de la prensa, por donde sujetamos esa masa que va a golpear la pieza, que va a comprimir la pieza, pues esas zonas son frías. Así que eso son la parte de la estampa de la matriz que va a estar fría, y en consecuencia, al estar fría, las fuerzas que tenemos que provocar en esa zona exterior de la pieza van a ser mayores para poder hacer que fluya el material. Lo comentábamos antes en el caso de esa pieza que venía laminada, ¿verdad? En la parte exterior. Bueno, pues aquí nos ocurre lo mismo. En las zonas exteriores, donde estamos sujetando con un material que está frío, que son las estampas, el resto de utillaje de la matriz, pues ahí la fuerza que vamos a tener que invertir para provocar la deformación va a tener que ser mayor, ¿vale? Bueno,
Tenemos aquí unas curvas dadas por la ASM en el volumen 14, donde vemos para una aleación 60-61, es la aleación precursora de la 60-63 que se emplea en automoción, ¿vale? Bueno, pues vemos cómo es la tensión de fluencia en el eje vertical frente a la deformación y con distintas temperaturas para esa aleación 60-61, ¿vale? Todas ellas hechas con una velocidad de deformación que se corresponde con el martinete, con el martillo pilón, 10 segundos a la menos 1. Bueno, pues vemos cómo efectivamente para menor temperatura la tensión de fluencia tiene que ser mayor para conseguir la misma deformación. Para cualquier valor de deformación, mayor a menor temperatura, mayor tensión de fluencia. Lo mismo a 370 con respecto a 480 grados. ¿Qué ocurre ahora si comparamos, por un lado, dos materiales distintos? La aleación 2014 ahora es la precursora de la 2024, muy aeronáutica, ¿verdad? La 2024, 70-75 son típicamente aeronáuticas. Dos velocidades de deformación, 20-14 a velocidad de deformación 10 segundos a la menos 1, la 60-61 de antes a velocidad de deformación 10 segundos a la menos 1, bueno, pues se ve que como es más resistente, tiene mayor rigidez la 20-14, pues la tensión de fluencia será superior. Y además comparando ahora con otro valor que se corresponde con el empleo de una prensa hidráulica, otro valor que es 0,1 segundos a la menos 1 de velocidad de formación. Para la 2014 por encima de la 60-61 con la misma velocidad de formación, 0,1 segundos a la menos 1. Así que las dos curvas de arriba se corresponden con ese martinete, ese martillo pilón golpeando la pieza. Las dos curvas de abajo es con la prensa hidráulica, a 0,1 segundos a la menos 1. Vemos cómo efectivamente la tensión, en este caso de fluencia, es inferior. Y además cómo estas curvas tienden a aplanarse. O sea que llega un momento, sobre todo en esta primera figura, vemos cómo efectivamente, independientemente de la deformación, pues la tensión se mantiene ya en unos valores constantes. Eso sí, dependiendo de la temperatura que estemos aplicando. ¿Vale? Bueno. Además están los útiles, están las estampas. Estas son estampas estándar para hacer forja libre. Hemos dicho que la forja libre es la forja que es artesanal. Bueno, pues independientemente de la pieza que vayamos a utilizar, pues existen estas estampas entre las que vamos a meter nuestro material y vamos a ir llevando. Estas son planas, estas otras son curvadas, redondeadas para darle forma a la pieza y estas otras con ángulo para poder hacer chaflanes, poder hacer ángulos, etcétera. Vale, bueno, pues cualquiera de ellas, otra vez del volumen 14, estas estampas son de tipo estándar para poderlas utilizar en cualquier proceso de forja libre. Luego está lo que antes comenté de los degüellos, ¿verdad? Uno parte de un paralelepípedo, un blooming, un tocho, forma de sección rectangular, y entonces se hacen unos degüellos, ese útil cortador, se le dan unos golpes, y entonces automáticamente luego vamos a ir golpeando los laterales de forma que primero con esas estampas planas vamos a conseguir esta configuración de la pieza y posteriormente redondeando con las otras estampas iremos redondeando y conseguimos este árbol. Así también podemos conseguir, haciendo los degüellos en los lados opuestos, conseguimos primero la forma plana y luego la forma redonda, este cigüeñal habitual en los motores de explosión, ¿vale? Este ya es forja con estampa. En este caso, el utillaje es bastante más caro. Hacer una estampa es una inversión y se trata de conseguir sacar la pieza terminada, con 3 golpes en este caso, con 4 golpes en este otro útil que tenemos a la derecha. Son piezas distintas. En este caso, para hacer una biela, primero meteríamos el material, nuestra varilla, en este etcher que tenemos aquí, luego lo pasaríamos esa pieza al fuller y por último al acabador, al finisher. ¿Vale? Entonces meteríamos ahí nuestra varilla, le daríamos esta preforma, posteriormente conseguiríamos darle una forma ya más adecuada a la propia biela y por último el acabado, y fíjense otra vez cómo permite que salgan por ahí las rebabas para poder hacer la eliminación de ese material sobrante, ¿vale? Bueno, en este caso tenemos incluso aquí el bender, lo que sería un doblador en la fase inicial, luego una etapa posterior de etcher, similar ya a esta, para darle la preforma, y luego los dos acabadores, el inicial y el final, el finisher, con la forma definitiva de nuestra pieza. Bueno, importante en el caso de con estampa tener en cuenta ese
ese desalojo de la rebaba. ¿Cómo? Pues inicialmente una solución que se ocurre es hacer esto, ¿verdad? Entre la estampa superior y la inferior, dejar ahí ese hueco, esos pequeños conductos que hemos visto antes, pero es mucho mejor hacer una cavidad, sobre todo con forma usada, con forma cónica, para que el material fluya con mayor facilidad, y todavía mejor es esto. Esto nos recuerda un poco a lo que teníamos en los procesos de fundición y moldeo, ¿verdad? En que tengamos esa forma usada, pero en sentido además de ir disminuyendo la sección para que facilite la salida de la rebaba. Bueno, importante tener en cuenta esto de la rebaba. Además, es lo que hemos comentado antes, ¿verdad? Partiendo de una varilla, tenemos una pieza cilíndrica que golpearemos con las estampas, pues llegamos a una pieza como esta, esto es una biela, ¿verdad? Bueno, pues, perdón, un cigüeñal, perdón. Entonces, con este cigüeñal lo que hacemos es, tras el proceso de estampación, vemos lo que saldría de esas estampas. Bueno, sabemos que hay una parte aquí fundamental que son rebabas. Estas rebabas además son de gran espesor, más de 2 milímetros de espesor frecuentemente. Bueno, pues eso no forma parte de la pieza, así que habrá que cortar. Tendremos nuestro cigüeñal por un lado y luego esta otra parte que hemos dicho que es reciclable. Es la rebaba que ha sobrado, que lo reciclaremos y, por tanto, sí se produce una eliminación de material. Hemos dicho antes, no hay eliminación de material. Bueno, pues sí, ven que sí, que efectivamente hay algo de eliminación de material, ¿vale? En el caso de la biela, se me iba del cigüeñal a la biela, bueno, pues el caso de este, tenemos la estampa, lo que hemos dicho, siempre son caras la fabricación de estampas y entonces se amortizará en grandes series, pero la repetibilidad de la pieza es muy superior. Tanto en un caso como en otro, siempre conseguimos que la repetibilidad entre piezas sea muy superior a lo que haríamos con una forja libre. Para piezas de gran tamaño, pues ahí se contemplaría la posibilidad de hacer ese tipo de piezas. Pasamos ya al proceso de extrusión. ¿En qué consiste la extrusión? En obtener secciones constantes, típico el marco de una ventana, también las ventanas que van en los aviones, haciendo fluir el material a través del orificio de una matriz o bien, también dependiendo de la configuración de la pieza, a través del hueco que dejan la matriz y el punzón, ¿vale? Entonces, los tipos de extrusión habituales son en frío, en caliente o hidrostática para algunos tipos de piezas un poquito complejas. O otra forma de clasificar es directa, extrusión inversa o simultánea, en un caso intermedio también entre ambas. ¿Qué es la extrusión en frío? Estamos diciendo que no calentamos por encima de la temperatura de recristalización, y lo de inversa tiene que ver con el sentido de desplazamiento del punzón. El punzón va a ir bajando hacia acá y el material va a ir elevándose, va a ir subiendo. Así que en ese sentido tienen movimientos inversos. La deformación del material es hacia arriba, mientras que el punzón está bajando para abajo. ¿En qué consiste esto? Tener una matriz, dentro de la matriz metemos una pastilla, una pildorilla ahí del material que queremos deformar, ¿vale? Bajaremos ahora el punzón, bajará el punzón, hemos dejado entre el diámetro del punzón y el ancho de la matriz ahí en esa zona, hemos dejado un pequeño hueco por el cual va a fluir nuestro material, ¿vale? De forma que en esta tercera figura lo que vemos es cómo luego se expulsará. El punzón se sube para arriba y unos expulsores conseguiremos que se extraiga el material. Típico para hacer, por ejemplo, latas, los botes típicos. Pues esto es un proceso que se emplea para este tipo, las latas de refrescos. Habitualmente se van a conseguir esto, las vainas de los condensadores, las vainas de las baterías, habitualmente también los condensadores electrolíticos, pues eso tiene unas bolsas exteriores de forma cilíndrica y se consiguen con esto con un espesor pequeño. Es, como hemos dicho, en frío, sin calentar por encima de la temperatura de recristalización y además inverso, puesto que el material fluye hacia arriba mientras que el desplazamiento del punzón es hacia abajo. En el caso de enfrío y directo, pues es este otro caso. El punzón tiene dos zonas. Una primera zona en la que va a penetrar dentro de, en este caso, la pastilla es un disco perforado, ¿vale? Entonces está dentro de la matriz esa pastilla y entonces el punzón va a penetrar, va a ir arrastrando el material en esta primera zona y luego el punzón ensancha de forma que cierre herméticamente la parte superior y no deje salir por ahí material. Entonces el resultado será una pieza de este estilo, es en este caso estamos hablando pues un tubo similar a los del dentífrico, a los de adhesivos, los típicos de nuestro uso cotidiano, donde tenemos ahí pues eso, un pegamento, ¿vale? Bueno, en este caso es extrusión en frío y vemos que la dirección del movimiento del punzón es hacia abajo, mientras que también la deformación es hacia abajo, así que es directa, en la misma dirección, ¿vale? Bueno, esto, como hemos dicho, pues tiene una gran aplicación en la industria de consumo habitual.
Luego está la extrusión en caliente. Ahora ya el material está por encima de la temperatura de recristalización para facilitar el trabajo. Es directa porque además el punzón, el émbolo, se va a desplazar por dentro del cilindro donde vamos a comprimir, va a empujar el material y va a salir este material por el orificio, en este caso es la boquilla de extrusión. Entonces, la boquilla tiene la forma de la pieza que queremos generar. Así que empujando con el émbolo por aquí, saldrá el material por allí. Por eso es directa, ¿vale? Bueno, pues típicamente también para hacer gran cantidad de piezas de consumo. Esto, aunque parezca que es una situación más conflictiva que la anterior, extrusión en caliente, el material en caliente, pero inversa, no es tan complicado. Las fuerzas son inferiores, la energía que hay que emplear aquí es inferior. ¿Por qué? Ahora la matriz está cerrada, no tiene orificio en el extremo, con lo cual el material está en caliente dentro de ese cilindro y lo que hacemos es meter un punzón que lleva un orificio interior con la forma ya de la pieza que queremos conseguir. De forma que ese punzón empuja para allá el material, sale el material ya deformado, pero no estamos arrastrando el material a lo largo de la cavidad de esta matriz, con lo cual la fuerza, no hay tanta fuerza de rozamiento, la fuerza a emplear es inferior. Es inversa porque empujamos con el punzón para adentro y el material sale en dirección contraria, ¿vale? Bueno, este es el caso de una pieza de estas obtenidas para un perfil macizo con forma de pi invertida, es una pi, la sección que queremos conseguir. Bueno, pues empujaremos con el punzón, el tocho, pasa por el anillo portamatriz, por la matriz que ya tiene la forma de la pi, la contramatriz que está sujetando todo esto y luego un cabezal, un cojinete, que es el bolster que configura y nos sale por el final de esto, ya nos sale nuestra pieza con ese perfil que andábamos buscando, ¿vale? Bueno, esto es la extrusión. Por último, tenemos el conformado superplástico. Se basa en el comportamiento superplástico, presentan ciertos materiales capaces de alcanzar grandes deformaciones del orden de 20 veces la longitud inicial antes de llegar a la rotura que tendría por ensayos habituales. De las distintas explicaciones de esta superplasticidad nos quedamos con el caso de estructura fina. Hay distintos casos. Bueno, pues la estructura fina, ¿qué pide? Tamaño de grano pequeño, del orden de 10 micras. La alta temperatura, más de 0,5 veces la temperatura absoluta de fusión y baja velocidad de formación, entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 2 segundos a la menos 1. O sea que estamos hablando en este caso de hacerlo mediante prensas, ¿vale? Bueno, pues en este caso, la más sencilla de todas es la técnica de una chapa que se coloca sobre el molde tiene el negativo de la pieza que yo quiero conseguir, encima colocaremos la tapa y por la tapa, por arriba, meteremos un gas a presión. Frecuentemente estos gases son inertes, gas argón, gas neón, a altas presiones, unos 35,5 megapascales si la chapa, por ejemplo, es de titanio, 6 aluminio, 4 vanadio, típicamente de uso aeronáutico. Bueno, pues metemos ahí esa presión, hay varios ciclos habitualmente, son 4 ciclos de alta, baja presión, la alta presión a 35,5 megapascales, la baja presión 0,135 aproximadamente, 0,135 megapascales, y con eso conseguimos en las etapas de baja presión que aparezca también la soldadura por difusión habitualmente. Bueno, se suele hacer el vacío por abajo para facilitar esto y a veces cuando el material se puede romper lo que hacemos es meter una pequeña presión por la parte inferior del molde para que la velocidad de formación sea más lenta en estos casos, ¿vale? Pero lo habitual es hacerlo en vacío para estas que hemos comentado, en el caso de la aleación típicamente aeronáutica. Bueno, pues este es el caso de una chapa. ¿Qué ocurre? Que habitualmente, esto a la hora de extraerlo, pues 4 operarios ahí sacándolo, hemos puesto a temperatura, la temperatura, por ejemplo, de esa aleación aeronáutica que acabamos de decir, la temperatura correspondiente de recristalización es 850 grados. Tenemos por encima 900 grados habitualmente el horno para realizar la pieza, ¿vale? Bueno, esta es una pieza de estas que se usan hoy en día para tejados, etcétera. Si además incluimos la soldadura por difusión, hay unos requisitos en el proceso que son superiores a los de antes, alta temperatura entre 0,5 y 0,7 veces la temperatura absoluta de fusión, habrá que dar presión y durante cierto tiempo. ¿Qué requisitos le ponemos al material? Una rugosidad de 0,6 micras, el tamaño de grano pequeño, como antes, unas 10 micras, y ausencia de sustancias insolubles, en el caso de la alúmina en aluminio o la fase alfa en titanio. ¿Por qué pedimos esa rugosidad y que no haya sustancias insolubles? Porque se trata de colocar 2 chapas en contacto y que haya difusión entre ellas, que haya movilidad atómica hasta el punto que haya trasiego y se convierta en una única chapa,
¿vale? Así que no podemos permitirnos que la rugosidad sea muy grande porque impediría esto, por un lado, desde el punto de vista de la funcionalidad superficial y, por otro lado, la ausencia de esas sustancias insolubles que impedirían la verdadera fusión de las dos chapas. Y luego están las técnicas de 2 chapas, de 3 chapas y de 4 chapas, ¿vale? Esta, para conseguir este perfil rigidizado, lo que haríamos sería colocar en las zonas que no queremos que haya soldadura por difusión, colocaríamos unos enmascaradores, esto que aparece aquí como stop-off en negrita, stop-off, ¿vale? Bueno, bajaríamos las 2 partes del molde que están a temperatura de recristalización, por encima de esos 850 para el titanio, a 6 aluminio, 4 vanadio. En ese momento lo ponemos una parte contra la otra a presión y lo que hemos comentado antes, en ese momento se produce la soldadura por difusión y a partir de ahí el conformado superplástico, sin más que meter por los laterales de la chapa, meter ese gas a presión, ¿vale? Entonces el resultado sería este. En el caso de 3 chapas, lo que hacemos es colocar, en este caso, el gas a presión dentro del molde. Se va a producir la soldadura por difusión y posteriormente tendremos ese conformado superplástico metiendo por ahí lateralmente, por los lados, metemos ese gas a presión. La segunda etapa a menor presión se suele hacer con gas helio, por aquello de que fragilice menos a esa presión más baja. Y en el caso de 4 chapas, lo que hacemos es, inicialmente, simultáneo, hacemos, por un lado, la soldadura por difusión de las 2 chapas interiores, el conformado superplástico de la chapa, de las chapas exteriores, de las 2 chapas exteriores, la de arriba y la de abajo, y una vez ya tenemos hecho esto, metemos otra vez gas por el interior, hacia el interior de estas 2 chapas centrales y conseguimos el conformado superplástico de la pieza, llegando a configuraciones como esta. Bueno, esta es el caso también de conseguir pues álabes de ventiladores, codos, carrocerías, fíjense, para espejos de coches, etcétera. Todo ello mediante esta técnica que acabamos de contar, que es típicamente aeronáutica y por eso convenía que no la dejáramos aparcada. Bueno, pues hasta aquí la clase. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. ¿No? Bueno, pues recordarles eso, que la idea es que el día 14, viernes 14 de mayo, pues dar la segunda clase, el día 13 daríamos la primera de mecanizado y la segunda sería el día 14, viernes a las 13:45 horas y ya a partir de ahí la semana siguiente, martes y jueves, el horario habitual, la tercera y la cuarta, con lo cual acabaríamos el temario de la asignatura. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Perdón, me han pasado unos minutillos, pero convenía dejar las cosas claritas en todos estos apartados del final. Nada más. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, gracias. A vosotros. Chao. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Antonio Mari, Daniel Balbuena, Diego Moratilla. ¿Estáis todavía? Ahí. Antonio Mari. ¿Sí? Sí, que estás enganchado, Antonio. Estamos cortando ya la clase. ¿Sales, por favor? Sí. Venga, gracias. Hasta luego.